vamos a leer del capítulo 7 del primer libro de Samuel, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, queremos agradecerte en este momento por tenernos en esta tarde, Señor. No hay mejor momento, Señor, que aquellos que nos brindas en tu bondad, Señor, de podernos congregar, escuchar tu palabra. Te suplico, Dios, que seas hablando a cada uno de nosotros y tomes control de este tiempo. Obra en la mente, corazón de cada uno de los presentes y ante todo, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Tu palabra, Señor, siempre produce un efecto en la vida del que oye. Así que te rogamos que en este día sea un efecto, Señor, para vida y para edificación de tu iglesia local. Te damos gracias por este momento y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al mirar los primeros capítulos de este primer libro de Samuel, la Biblia es como si hiciera una parte de la radiografía de la condición espiritual de la nación de Israel. Al leer estos primeros capítulos nos encontramos que era tal la decadencia que existía entre la misma nación de Israel, comenzando por el sacerdocio. Me refiero a un hombre llamado Elí. El sacerdote Elí había corrompido el sacerdocio. Él, sus hijos, tal era la corrupción que había que la Biblia dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. Al punto que no había visión con frecuencia. Dios decide entonces llamar a un joven, el que sería posteriormente el profeta Samuel. Este joven tendría la misión entonces de llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero en este capítulo 7 que hemos leído, los versículos 1 al 2, podemos ahondar un poco más en esa condición en la cual se encontraba la nación de Israel. Una condición de terrible decadencia. Decadencia en el plano moral, en el plano espiritual. Tal es así que nos dice la Biblia detalladamente en el versículo 1 y 2, que luego de que el arca fue llevada allí a la casa de un hombre y custodiada por su hijo Eleazar, pasaron 20 años. Miren el versículo número 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, y aquí da la cifra exacta, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Mire cómo la Biblia de una forma cronológica dice que luego de que el arca fue llevada allí, pasaron muchos días, y dice la Biblia 20 años. 20 años entonces en los cuales el pueblo de Israel se olvidó de algo tan valioso para ellos como era el arca de Jehová. Acuérdense que esto simbolizaba la presencia de Dios con ellos. Fue aquella que estuvo en toda esa travesía en el desierto con el pueblo de Israel. Pero era tal la condición poco espiritual del pueblo de Israel que 20 años, y en esos 20 años no la extrañaron. ¿Se imagina usted? ¿Cómo pudo vivir el pueblo de Israel durante 20 años sin extrañar el arca de Jehová? Eso sería equivalente a que un cristiano en este tiempo viviera todo ese tiempo sin Biblia, sin oración y sin congregarse. Piense usted nomás en eso. ¿Cuál sería entonces la condición? Desde luego que no sería la mejor. Durante todos esos 20 años, el pueblo se había dedicado a vivir para sí mismos, sin importarles la relación con Dios. Eso es lo que vemos. Esta era la condición de ellos. 20 años viviendo para sí mismos, 20 años sin importarles su condición para con Dios. Por eso el profeta Samuel los llama a hacer cambios en su vida. Y este cambio tiene que comenzar desde luego en su propio corazón. Porque todo esto que he mencionado hace un momento, podríamos resumirlo en una frase. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? En una indiferencia. Yo deseo predicarles de lo que he titulado ¿Cómo vencer la indiferencia? Piensen ustedes, 20 años de indiferencia del pueblo de Israel para con el arca de Jehová. 20 años. Indiferentes a todo lo que tenía que ver con Dios. El arca allí en Kiriat Jearim. Y el pueblo durante 20 años viviendo para sí mismos y no les importaba algo tan importante como era el arca, que representaba la misma presencia de Dios con ellos. Es decir entonces que en el pueblo de Israel había indiferencia. Como puede pasar en los cristianos en este tiempo, ¿no? Hay tanta indiferencia hacia las cosas de Dios. En los cristianos hay tanta apatía,
hay tanta frialdad, hay tanta negligencia por parte de algunos. Y esto se encierra en esa palabra que mencioné hace un instante, indiferencia. Parece que el pueblo de Dios, los cristianos de este tiempo, al igual que la nación de Israel, se han vuelto indiferentes hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Hoy no es muy usual que los cristianos tengan una seria relación con Dios mediante su palabra, la oración. Hay indiferencia en ellos. No les interesa la palabra de Dios. No les interesa realmente la oración. Para ellos es algo sin relevancia, sin valor. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo vencer esta indiferencia? Porque esto es lo que menciona aquí el capítulo 7 del primer libro de Samuel. En primer lugar, nos dice el versículo 3. ¿Cómo vencer la indiferencia? Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En primer lugar, para vencer la indiferencia, tiene que haber un acto de volverse a Jehová de todo corazón. Eso es lo que dice Samuel. Volveos a Dios. Y dice, de todo vuestro corazón. Ahí estaba el problema. El problema de la indiferencia del pueblo de Israel radicaba en su corazón. Ahí está. Cuando hay indiferencia hacia las cosas de Dios, hay un problema serio de corazón. Algo está pasando en el corazón de esa persona. 20 años que su corazón no fue recto para con Dios. 20 años de apatía, indiferencia, frialdad. Vivieron como si nunca les hubiera importado las cosas de Dios, su presencia, el arca, que también se le llama el arca del pacto, imagínense ustedes. 20 años viviendo así. Sin embargo, Dios levanta al profeta Samuel y les dice que deben volverse a Dios de todo corazón. Cuando hay indiferencia hacia las cosas del Señor en la vida del cristiano, del pueblo de Dios, de la iglesia, hay un problema de corazón. Y ese problema de corazón tiene que atenderse. Por ahí comienza Samuel diciéndoles, mire, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Debían volverse, ahí tiene que partir. A no ser que el pueblo de Dios se vuelva el de todo corazón, seguirá la indiferencia ganando ventaja en el corazón de la gente. La gente entonces irá en decadencia. Esto pasaba con el pueblo de Israel. Su corazón no era lo que debía ser. Ellos debían revisar su corazón cuidadosamente para volverse a afirmar en el Señor. Jeremías capítulo 4. Sobre esto lo menciona el profeta Jeremías. Fue una constante en el pueblo de Israel, que el corazón de ellos se desviara, se extraviara. En lugar de revisarlos ellos continuamente lo que había en sus corazones, pues dejaron así. Mire, capítulo 4, versículo 1 de Jeremías. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Este volverse a Dios de todo corazón implicaba eso, revisar cuidadosamente el corazón para afirmarlo ante Dios. No era otra forma. Esto es lo que le está diciendo el profeta Samuel. Vuélvase a Dios de todo corazón. ¿Sabe por qué esa indiferencia? Es como si les dijera el profeta Samuel, ¿por qué han pasado 20 años y ustedes no se han preocupado de que el arca de Jehová esté con ustedes? La han dejado relegada allí en la ciudad de Kiriat Jearim y ustedes no se han preocupado por eso. ¿Saben por qué es? Porque hay un problema en sus corazones. Esa indiferencia radica de que hay algo mal en su corazón. ¿Es usted indiferente hacia las cosas de Dios? Hoy en día es muy común encontrar eso, ¿no? Hay cristianos que ya no les interesa nada. No les interesa leer la Biblia. Hay cristianos que para ellos es muy fácil dejar la oración. De vez en cuando, a veces se acuerdan de que son cristianos y tal vez leerán algún versículo. O de vez en cuando quizás asistirán a las reuniones. Pero todo esto, hermanos, es reflejo de que hay indiferencia. Esto fue lo que marcó muchísimo al pueblo de Israel. Y esa es una problemática que se repite en la actualidad, ¿no? ¿Ha visto usted que hay mucha indiferencia en el cristianismo de hoy en día? Si comparamos el cristianismo de este tiempo a algunos antecesores, hermanos, la realidad es de que antes había más celo en algunos, ¿no? Eran aquellos cristianos que incluso morían por su fe. Eran aquellos cristianos que incluso iban a la hoguera quemados por causa del testimonio y por causa de no renunciar a su obediencia y su amor, su entrega hacia el Señor. Tal entereza tenían ellos, dar su vida por el Señor. ¿Es esta la condición del cristianismo actual? No. Hay indiferencia y esa indiferencia marca de que hay un problema de corazón.
Si usted se ha vuelto como cristiano indiferente a todo lo que tiene que ver con Dios, déjeme decirle que hay un problema en su corazón. Y Dios debe entonces comenzar a trabajar en su corazón para que esa indiferencia sea vencida. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Entonces, esto es lo que le dice exactamente el profeta, claramente, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Este volverse a Dios de todo corazón, desde luego que implicaba hacer unos cambios. Y cuando el pueblo se volviera a Dios de todo corazón, pues junto con este volverse a Dios de todo corazón, comenzarían a hacer su voluntad. Mire, cuando el cristiano se vuelve a Dios de todo su corazón, es normal que comience a hacer la voluntad de Dios en su vida. Como también cuando no se vuelve a Dios de corazón, deja de hacer la voluntad de Dios. Mire que lo uno excluye el otro. Pero cuando el cristiano se vuelve a Dios de todo corazón, comienza a hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que le dice Samuel a ellos: vuélvanse de todo corazón. ¿Por qué han dejado la voluntad de Dios? Porque no se han vuelto de todo corazón. En Efesios capítulo 6, versículo 6, escuche lo que dice la Biblia de esta manera: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire desde dónde comienza ese deseo, ese encaminarse a hacer la voluntad de Dios. Comienza en el corazón, y por eso allí hay que atender, porque cuando hay indiferencia hay un problema en el corazón. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y las religiones. ¿Ha notado usted que la Biblia habla muchísimo acerca del corazón? Al punto que dice que tengamos cuidado de él porque de él mana la vida, en Proverbios 4:23. Al punto que cuando habla de la salvación dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús desde los muertos, serás salvo. Porque es que el cristianismo tiene que ver con el corazón. No puede haber cristianismo sin corazón. Como hay muchos cristianos que pretenden ser cristianos sin corazón. Sin una voluntad entregada al Señor, sin una vida afirmada en Él. Es imposible ser un verdadero cristiano y fiel si no hay corazón. Y esto pasa en el pueblo de Israel. Por eso no hacían la voluntad de Dios. Volverse a Dios de todo corazón implica devoción. ¿Habían dejado la devoción? Sí. ¿Habían dejado la entrega al Señor? Sí. Ellos entonces habían dejado algo tan preciado como era el Dios que los había libertado en el pasado de la esclavitud. Lo habían dejado, lo habían olvidado. Y esto entonces reflejaba de que ellos tenían que hacer un cambio profundo en el corazón. El cristiano, cuando comienza a transitar por la senda de la indiferencia, necesita un cambio en su corazón. Necesita volverse de todo corazón. Es ese cristiano que, aunque escuche la palabra de Dios, no produce nada en él. Hay cristianos tan indiferentes que ningún mensaje les sirve. Aunque escuchen, aunque se les pudiera predicar toda la Biblia, sin embargo, no pasaría nada en ellos. ¿Por qué? Hay un problema en sus corazones. Ese problema se manifiesta en la indiferencia que hay en sus vidas. Pero no solo Samuel les dice: vuélvanse a Dios de todo corazón. Capítulo 7, versículo 3, la segunda parte. Miren lo que debían hacer. Primero, vuélvase de corazón. Y después dice: quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. En segundo lugar, Samuel les dice: deben ustedes quitar y abandonar. Cuando hay indiferencia hacia Dios, es sencillamente porque hay cosas que se han acumulado, y estas cosas que se han acumulado impiden la consagración plena a Dios. Por eso les dice: bueno, vuélvanse de todo corazón a Dios. Pero si ustedes quieren realmente un cambio en su vida, vencer esa indiferencia que durante 20 años los ha tenido confinados a que no les importe el arca de Dios, su presencia, su comunión con Él, necesitan quitar y abandonar algunas cosas. Esto es el asunto de la decisión. A no ser que quitemos de nuestra vida, que abandonemos ciertas cosas, imposible que venzamos la indiferencia. Quitar, abandonar. Habían tantas cosas acumuladas en el pueblo de Israel que eran las que estaban robándole el lugar a Dios. Como pasan los cristianos hoy en día, ¿no? Hay tantas cosas en su corazón que le están robando de su devoción, de su entrega, de su comunión para el Señor. Les están quitando. ¿Qué cosas? Y menciona Samuel algunas de ellas. Por ejemplo, él habla de los dioses ajenos, en el versículo 3. Y luego de mencionar de los dioses ajenos, habla y Astarot. Menciona los dioses ajenos. El pueblo de Israel tenía dioses ajenos. A Asera, los Baales, todos esos dioses falsos. Estaban adorando incluso a Milcón, a Quemos, dioses de los sidonios, de los amonitas. Dioses falsos. Pero en especial, miren ustedes cómo cambia en el versículo 3, porque dice dioses ajenos, en plural. Pero luego, al avanzar, menciona a uno específico con nombre. ¿Lo vieron? Y Astarot.
¿Por qué dice? ¿Por qué no dice, quiten los dioses y ya? ¿No estaría acaso incluido ahí a Astarot, que también era un dios falso? ¿No estaría incluida Astarot, que era un dios ajeno también? Pero lo que quiere dar aquí a entender la Biblia es que este era el favorito de ellos. Tenían muchos dioses falsos, pero su favorito era Astarot, que entre otras cosas está en plural por la terminación OT. Esta es la misma Astarte, pero aquí Astarot significa que eran varios de esos, de esa clase. Se consideraba entonces a este ídolo o a este dios falso como la parte femenina de Baal. Uno era Baal y su complemento era Astarte o Astarot. Eran los dioses de la fertilidad a los que el pueblo de Israel estaba rindiendo culto y de los cuales el servicio para ellos, esa entrega y ese amor lo manifestaban con tanto ahínco. Es decir, entonces que este Astarot o estos Astarot, que eran varios, de varias formas, imágenes, todo este tipo de cosas propias de la idolatría, pero principalmente el favorito de ellos era Astarot. Cuando hay indiferencia en el pueblo de Dios, ¿saben de que algunos llegan a tener sus pecados favoritos? ¿Sí? Hay cristianos que llegan a abrazar algún pecado y ese se vuelve el favorito de ellos. Todos los demás para ellos no son tan importantes. Pero hay pecados, algunos que están asimilando de tal forma que los tienen como sus favoritos. Los toleran, los respetan. Al punto de que no los consideran tan graves. Y allí va Samuel diciéndoles, tienen ustedes que quitar y abandonar los dioses ajenos, pero sobre todo al favorito de ustedes, a estos dioses como Astarot. Hay cosas que llegan a anidarse en el corazón del cristiano, que son sus pecados favoritos. Y esos pecados favoritos llevaron a que el pueblo de Israel tuviera una indiferencia. Mire de que cuando hay indiferencia es porque algo que no debería estar allí se vuelve lo favorito para usted. Y el tiempo que debe ser para el Señor se vuelve para lo favorito de usted. ¿No pasó eso? ¿Dónde estaban todos estos 20 años de que el pueblo se olvidó del arca de Dios? ¿Sabe dónde estaban? Con los dioses ajenos y con Astarot. Eran sus pecados favoritos, eran sus ídolos favoritos. Lo que está pasando hoy en día con los cristianos. Nada más ni nada menos que pasa exactamente que hoy en día el cristianismo se centra en cosas que deberían dejar de lado y que llegan a ser cosas favoritas que les impiden tener una actitud correcta para con Dios. Tremendo. Es algo que debe tener el cristiano muy en cuenta. ¿Qué cosas está usted permitiendo en su vida? Y usted dice, esto es lo favorito mío. Y si usted mira eso que es lo favorito de usted, le está causando indiferencia para con las cosas del Señor. Porque le está robando las prioridades, le está quitando lo más importante que es. ¿Y qué es lo más importante? Que el Señor tenga el primer lugar en su vida. No es otra cosa. No es otra cosa la que debe tener el cristiano. El Señor debe tener siempre el primer lugar en su vida. Pero, lamentablemente, el pueblo de Israel no lo hizo así. ¿Quién era entonces el más importante? Pues sus dioses. Y por sobre todo, Astarot. Esos dioses, la parte femenina de la diosa la fertilidad. La misma Astarte, pero de diversas formas. Eso era. Debían entonces, dice Samuel, deben ustedes quitar y abandonar. Fíjese que quitar es porque llega a ser tan parte de la persona. Él no dice saquen, él dice quiten. Es como si se debiera producir una amputación en la parte espiritual de la persona. Quítenlo, porque llega un punto en el cual que esas cosas que el cristiano permite en su vida, que no atiende y que deja avanzar, se vuelven tan parte suya que para que haya un camino de dejar la indiferencia tienen que quitárselas. Es como producirle como una amputación. Estirpárselas de tal manera porque están tan afincadas en él. Están tan arraigadas y cimentadas. Y esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. ¡Quiten! Y lo dice, abandonen. Mire, versículo 3. Quitad los dioses ajenos. Y Astarot, ¿dónde estaba? De entre. Claro, las ciudades, por supuesto. Pero más que eso, en su corazón. Porque desde ahí comenzó Samuel a decir, no, vuélvasen a Dios de todo corazón. Y más que estar por ahí en las casas, en las calles, en la ciudad del pueblo de Israel, se encontraba entre ellos los dioses y Astarot. Debemos tener en cuenta de que Dios desea todo nuestro corazón, ¿no? ¿No dice eso la Biblia? Que amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, tu alma, mente, fuerzas. Ese es el primer mandamiento que menciona así. Resumido por el Señor cuando le preguntan, ¿cuál es el primero más importante? Ese. El Señor desea todo de nosotros, todo nuestro corazón. Eso es lo que el Señor anhela. Pero mire lo que pasaba en el pueblo de Israel.
¿Ven por qué la indiferencia cuando llega a ser parte de la vida de un cristiano no es porque sí? Es porque el cristiano ha inclinado su corazón a otras cosas. Es porque el cristiano quizá permite que en su corazón lleguen a anidarse en él otras cosas y eso genera prioridad para lo que dedica su corazón e indiferencia para lo que debería ser prioritario en su vida. ¿Había una indiferencia en el pueblo? Por supuesto que sí. Y estos dioses ajenos, Astarot, generaron una indiferencia en el pueblo de Israel. En lo espiritual, ¿cómo podían pasar? Piense usted en eso, lo que leímos al comienzo. 20 años sin el arca de Jehová. 20 años. Tremendo, ¿no? Algunos murieron en esa condición. Otros todavía estaban vivos, pero seguían en esa actitud de indiferencia. Como pasa con algunos cristianos, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que usted tiene en su vida indiferencia? Usted me dirá 3 años, 4 años, 5 años. Ojalá no pueda ser como el pueblo de Israel y no fuera algo que se repite. Ojalá no fuera 20 años de indiferente. 20 años cerrando su corazón a lo que Dios dice, rehusándose a hacer su voluntad. Así hay cristianos. Hay gente postergando su compromiso, su consagración al Señor. Y eso solo puede ser llamado bajo un título, indiferencia. Y esa indiferencia no es de que estoy distraído por ahí, sino es porque en mi corazón hay otras cosas que no deberían estar y que son las que están tomando el primer lugar que le compete y le pertenece solo a Dios. Por eso Samuel dice, quiten los dioses ajenos, abandónenlos. Versículo 3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Así que entonces, ahí estaba el problema del pueblo de Israel. Todo ese tiempo estuvieron dedicados a los dioses y a Astarot. Como no hay punto neutral, ¿no? Todo el tiempo que usted ha dejado de servir, amar, honrar al Señor, para otra cosa lo ha dedicado, ¿no es cierto? Es que no estamos en puntos neutrales. O estamos para el Señor o no lo estamos. Y todos esos 20 años no era que estaban por ahí de holgazanes. Estaban tan consagrados a los dioses ajenos. Esto llegó a ser una práctica común porque Samuel tiene que decirle, quítenlos, ya estaban ahí. Lo veían como algo normal, natural. Quiten a Astarot. Durante 20 años se dedicaron a promover la adoración, el servicio, la honra a Astarot. Y es lo mismo con los cristianos hoy en día. Todo el tiempo que usted ha sido indiferente hacia las cosas de Dios, déjeme decirle, ha estado muy activo en otras cosas. Piénselo y verá. Todo el tiempo que usted ha postergado el consagrarse a Dios, para algo está usted ocupado o a algo ha inclinado su corazón. Puede ser trabajo, ¿no? Puede ser familia. Puede ser sus proyectos personales. Puede ser otra cosa. Pero nadie puede decir, no, pues soy indiferente, pero no he hecho nada durante este tiempo. Sí, precisamente cuando se dedica a otra cosa y se deja de lado nuestras responsabilidades y nuestra prioridad principal, que es Dios y solo Dios, pues se llega a caer en la indiferencia. En cuarto lugar, mire lo que menciona allí el versículo 3 otra vez. Hemos mencionado entonces que el pueblo de Israel debía volverse de todo corazón a Jehová. En segundo lugar, hemos mencionado que debían quitar. En tercer lugar, debían abandonar. Ahora, en cuarto lugar, mire lo que dice, versículo 3. Y preparad vuestro corazón a Jehová. Preparar el corazón, ¿vieron eso? Esto lo tenían que hacer ellos. Samuel dice claramente, preparen su corazón. Es decir, que debían tomar una decisión, ¿no? ¿Dónde estaba el problema de la indiferencia? En su corazón. Ahí radicaba el problema de la indiferencia del pueblo de Israel, en su corazón. El llamado del profeta inició por ahí, ¿no? Vuélvase a Dios de todo corazón. Ellos debían preparar su corazón tomando decisiones. ¿Cómo es la forma de preparar el corazón? Tomando decisiones, no hay otra manera. Es que precisamente el corazón se asocia con la voluntad, con las decisiones. Podríamos decir claramente, añadiendo, parafraseando lo que dice Samuel, preparen su corazón, es decir, tomen decisiones. El camino para vencer la indiferencia se llama tomar decisiones. Y el cristiano continuamente debe estar tomando decisiones en pro de la firmeza, de la obediencia y de la dedicación. Sin eso, vuelve otra vez ese cristiano al círculo vicioso de la indiferencia. Preparen su corazón, versículo 3. ¿Pero para quién? Miren, preparad vuestro corazón, ¿a dónde? A Jehová. Claro, porque habían preparado su corazón para los ídolos, ¿recuerdan? Para Astarot. Y ahora dice Samuel, preparen su corazón, ¿pero para quién? Para Jehová. Es decir, tomen la decisión. Así como tuvieron la decisión de dejar estos 20 años el arca de Dios, ahora tomen la decisión de dejar lo que les hizo dejar a Dios. Tomen decisiones, preparen su corazón. Esto lo tienen que hacer ustedes. Esto no lo podía hacer Samuel por ellos, es algo personal. Lo que hizo Samuel fue mostrarles su problema, mostrarles el error en el que estaban.
confrontarles con su indiferencia y a la vez decirles que deben cambiar. Pero con todo y eso, la decisión era de ellos. Eso es lo que se hace cuando se enseña a la gente, cuando se le habla de lo que Dios dice. Se le muestra. Creemos en la libertad de conciencia, ¿saben? Y esa es una de las doctrinas que ha sido siempre sostenida por el cristianismo bíblico, la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia no es otra cosa que decirle a la persona, mire, esto es lo que Dios dice, pero usted ya es responsable, tome la decisión usted. No somos los inquisidores, la Inquisición se imponía, ¿no? El que no quiera aceptar la religión oficial debía ir a la hoguera. Eso usted lo ve en la historia. El que se negaba a bautizar a su hijo porque era una norma de la nueva religión, iba a la hoguera. Cuando supuestamente llegaron aquí los españoles a este país y comenzaron a evangelizar a los aborígenes, lo que ellos hicieron fue, si no se convierten los matamos. Y supuestamente todas estas tribus se resultaron convirtiendo en cristianos. Y tienes de cristianos el catolicismo. Pero ¿cómo no si era impositivo? Usted acepta el catolicismo, acepta el Papa, la doctrina de la cruz y todo eso, el bautismo de niños y todo lo que ustedes saben. O si no lo matamos. Aparentemente el aborigen se convertía. Y de esa forma se jactan de que evangelizamos y por eso la nación, los pueblos de Latinoamérica, dicen ellos, se jactan de decir son católicos de gran manera porque los evangelizamos, los ganamos. Pero ¿qué forma de ganárselos? Violentando la conciencia. El único Señor de la conciencia es el Señor Jesucristo. Jamás el cristianismo verdadero se ha impuesto por encima de la conciencia. Luego creemos en la libertad de conciencia. El deber de nosotros es mostrarle a la gente la verdad de Dios, confrontar y desenmascarar el error, pero en última instancia cada persona es responsable delante del Señor si acepta la verdad o la rechaza. Eso es libertad de conciencia. Y esto es lo que está haciendo Samuel. Ustedes son indiferentes. Su indiferencia es un problema de corazón. Ustedes tienen ídolos falsos y sobre todo el favorito de ustedes, Astarot. Deben quitarlos, abandonarlos, pero con todo y eso es una decisión de ustedes. Deben por eso preparar su corazón y eso implicaría la toma de decisiones. Dios no forza a nadie a tomar decisiones. Precisamente, la condenación pende sobre un acto de la voluntad. El que acepta recibe la salvación. El que rehúsa no va a ver la vida eterna, dice la Biblia. El que cree en Él no es condenado, pero el que rehúsa creer no verá la vida. Un acto de la voluntad. Dios no forza a nadie a creer. Y esto es lo que está haciendo Samuel. Les presenta, le dice, preparen su corazón. Eso implicaría la toma de decisiones, pero eso era individual. Como cada persona aquí que quizá ve que en su vida hay una indiferencia, usted dice, yo soy indiferente a lo de Dios. La verdad es que yo tengo y tampoco aprecio por la Biblia, por la oración, por las cosas de Dios. Soy indiferente. Bueno, este mensaje Dios lo trae para tomar su vida, mostrarle su problema, decirle que hay algo mal en su corazón, en su cristianismo, pero en última usted debe tomar la decisión de quitar, abandonar y preparar su corazón, tomar decisiones para vencer y dejar de lado la indiferencia. Esto no es coaccionado, esto es voluntario. Y claramente entonces le dice Samuel, preparen su corazón. La mejor manera de preparar el corazón es atesorando la palabra de Dios. No hay otra manera. Salmo 37. Esa es la manera de preparar nuestro corazón. Es la mejor manera. Y de hecho es la que la Biblia enseña. Esa es la manera entonces que debemos preparar nuestro corazón. Y es atesorando su palabra. Salmo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Vieron? La ley de Dios está en su corazón y el resultado de eso es de que no va a resbalar. Eso es lo que tiene. La particularidad de la palabra de Dios, cuando es atesorada en el corazón, nos lleva en pro del camino que Dios desea que transitemos. Eso es. Pero un corazón que está lejos de la palabra de Dios no está preparado, sí. Es que la palabra de Dios nos prepara el corazón. Nos prepara para la obediencia, para la entrega, para la fidelidad a Él. Y durante todo ese tiempo, recuerde la condición que menciona el capítulo 3 del primer libro de Samuel. En aquellos días no había frecuencia de visión. La palabra de Dios escaseaba. Por eso el corazón de ellos no estaba preparado. Y cuando Dios dijo, por medio del profeta Samuel, preparen su corazón, ¿sabe qué hizo? Trajo la palabra. Es más, lo que le está diciendo Samuel al pueblo es la herramienta, es su palabra para preparar su corazón. Como cuando Dios permite que haya un mensaje de su palabra. ¿Para qué es? ¿Para atraer, entretener a la gente? Quizás sentarlo ahí, que escuche un sermón religioso. ¿O es la forma de Dios preparar su corazón? Es lo segundo. Es la manera, el instrumento de Dios preparar nuestro corazón. Porque Él desea que nuestra vida esté en pro de la fidelidad y la obediencia a Él.
Preparen su corazón. Mire, primer libro de Samuel capítulo 7. Eso es lo que les dice, preparen su corazón. Y la única forma era atesorando la palabra que desde luego por tanto tiempo realmente la habían dejado. ¿Será que durante esos 20 años que estuvieron dejando de lado el arca de Jehová están interesados en la palabra de Dios? Piense eso. ¿Durante todo ese tiempo estarían interesados en saber lo que Dios demandaba de ellos? No. Y es muy bien dicho aquel adagio que mencionan por ahí, y es real, donde se habla de que o bien la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Piénselo y verá que es cierto. Un corazón lejos de la Biblia es un corazón cerca del pecado. Un corazón cerca de la Biblia es un corazón lejos del pecado. Y esto es lo que demanda Samuel. Preparen su corazón. Durante todos esos 20 años, cero palabra de Dios. Dios sabe que el problema del hombre es su corazón. Desde el libro del Génesis dice que el mal hace parte del corazón del hombre. Que el designio de todo el pensamiento del corazón de Dios es continuamente el mal. Que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El problema es el corazón. Y por eso Dios nos manda que continuamente nuestro corazón esté saturado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que esté preparado. Preparado para toda buena obra. La Biblia tiene esa particularidad. Pero el pueblo de Israel había dejado la palabra de Dios. Pero dentro de otras cosas que le dice, mire el versículo 3, la última parte. Y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Noten lo otro que le dice, deben servir al Señor. ¿Sí vieron que todas estas cosas que hemos mencionado era el reflejo de la indiferencia en la que estaban? La idolatría, la falta de consagrarse al Señor, un corazón no preparado, un corazón que estaba saturado de otras cosas, todo eso era el resultado de la indiferencia. Y desde luego, esto que les dice al final Samuel, de servir a Dios, era otro reflejo más de la indiferencia en la que estaban. El servir al Señor, ¿qué han hecho durante 20 años? Servir a los dioses ajenos. Servir a Astarot. ¿Qué es lo que ha hecho ese cristiano que ha sido indiferente durante todo el tiempo que ha estado en indiferencia? ¿Sabe qué es? Servir a su carne. Vivir para sí. ¿O qué ha hecho? ¿Qué ha hecho esa mujer, esa familia que ha entrado en indiferencia durante todo ese tiempo? ¿Qué ha hecho? Servir a su carne, servir al pecado. Lo mismo que el pueblo de Israel. Durante esos 20 años, dioses falsos, Astarot. Y eso era el reflejo una vez más de su indiferencia. ¿Qué ha hecho usted durante todo ese tiempo que ha sido indiferente para con el Señor y sus cosas? Créame que lo menos que ha hecho es servir a Dios. Porque no se puede ser indiferente y a la vez servir al Señor. Es más, el que entiende que debe vencer la indiferencia, sabe que le resta un solo camino y es servir a su Dios. Y el que comienza a ser indiferente, lo primero que deja es de servir al Señor. Fíjese y verá. ¿O no? Cuando un cristiano es indiferente, ya no le interesa nada, lo primero que hace es, ya no sirvo al Señor. Deja de lado el servicio al Señor. Y cuando vence la indiferencia, vuelve al servicio hacia el Señor. Y esto es lo que dice Samuel, sirvan al Señor. Luego de que el corazón había sido preparado mediante la palabra de Dios. En otras palabras, que se habían arrepentido, esto produciría en ellos un deseo firme y fiel de servir al Señor. Lo vemos en la propia experiencia de Saulo de Tarso, el que llegó a ser Pablo. Capítulo 9 de Hechos, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Note eso. Un corazón realmente arrepentido, cuando el arrepentimiento es genuino, tendrá en él un deseo firme de servir al Señor. Antes de esto, Saulo, el perseguidor de los cristianos, aquel que enfurecido llevaba cartas y entraba en las sinagogas y buscaba a los de este camino, los obligaba a blasfemar. Antes de eso, lo menos que quería servir era a Jesús. ¿No es cierto? Él servía a su propia causa, porque él creía que su fin era acabar con los cristianos. Él creía que ese era su papel, pero una vez se le presenta el Señor y este hombre llega a tener un real arrepentimiento, pronuncia esas palabras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta del Señor, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Un corazón arrepentido busca servir al Señor. Fíjese. Y es una de las evidencias claras y fundamentales de un genuino arrepentimiento. Porque es que el arrepentimiento tiene que ver con cortar los hilos y las cadenas que nos están enlazando hacia el pecado. Porque cuando en el arrepentimiento servimos al pecado, no.
Pero cuando hay arrepentimiento, cortamos esos hilos. Y ahí viene un deseo genuino y sincero de decir, como dijo Pablo en aquella ocasión, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mientras el pueblo de Israel estuvo en indiferencia, durante esos 20 años no querían servir al Señor. Es como si Samuel dijera, si realmente ustedes han entendido, han dejado de lado la indiferencia, esto se va a manifestar en una sola cosa. ¿Y sabe qué es? Servir a Dios. Si usted realmente ha entendido y usted ha vencido o vencerá la indiferencia, la primera manifestación será un deseo genuino de servir al Señor. ¿O no? Si usted continúa en indiferencia, lo menos que querrá es servir al Señor. No quiero servir al Señor. No me quiero comprometer en nada, dice el cristiano indiferente. A mí, que me dejen quietico. Cuando yo quiera hago, cuando yo quiera asisto, cuando yo quiera digo. Si de pronto más adelante lo considero en mi lista de prioridades, lo haré. Por ahora, no. Quien habla así y piensa así, lo está haciendo desde la indiferencia. Sigue el vencido por la indiferencia. Pero el que vence la indiferencia dice como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Servir al Señor, primer libro de Samuel capítulo 7, se lo dice Samuel. La evidencia fundamental que ustedes han vencido la indiferencia es que ustedes van a servir a el Señor. Capítulo 7, versículo 3. Y solo a Él servir. El pueblo había dejado de servir al Señor, ¿no? Y recuerde lo que este fue el mensaje con el cual Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No le decía eso a Faraón, deje a mi pueblo para que ¿qué? Para que me sirva. Pero el pueblo había dejado de servir a Dios. ¿Por qué? Por indiferencia. ¿Cuánto daño hace la indiferencia? Y mire que pareciera que en los cristianos de hoy en día la indiferencia es su astarot, es decir, su pecado favorito. Mire que el cristianismo de hoy en día considera la indiferencia como no tan grave, ¿o sí? Quizá el cristiano de hoy en día se escandaliza por el asesinato, el adulterio. Se escandaliza por otros pecados, pero no se escandaliza cuando se habla de indiferencia en los cristianos. Y debería escandalizarse porque ese es un pecado más solapado, más difícil de detectar y que hay que tener un discernimiento mayor para saber lo grave que es. Pero hoy en día, debido a que hay indiferencia, el cristiano tiene a la indiferencia como su astarot, es decir, su pecado favorito. La falta de compromiso se ha vuelto el común de los cristianos, son indiferentes. Para ellos es normal, sí, normal. Lo que pasa es que yo siempre he sido así medio comprometido. Yo nunca he sido así de esos fervorosos. Y mire lo que dice, nunca. Si nunca ha sido así, si nunca lo ha tenido, algo raro, es porque nunca ha pasado nada en su vida. Hay algunos que les pasa lo del pueblo de Israel, ¿no? Lo tuvieron, pero ya no lo tienen. Y es porque han caído en la indiferencia. El pecado de la indiferencia estaba allí. Y la primera evidencia que llevaría a ellos a dejar ver que realmente lo habían vencido era servir a Dios. Todo el cristiano indiferente que me escucha en esta tarde, la primera evidencia que sale de indiferencia es decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Pero el cristiano que no quiere nada con Dios, que quiere, es más, que se va a confirmar y a arraigar en su indiferencia, será el que diga, yo no quiero hacer nada para Dios. Están los dos casos y aquí pueden estar en esta tarde presentes en medio de nosotros. ¿Cuál es usted? El que vencerá la indiferencia dirá, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? El pueblo de Israel, todo el tiempo de su indiferencia no sirvió a Dios. Y esa es la razón. Esto no es asunto de que no puedo, que no sé, como dice la gente, es que yo no puedo hacer nada para el Señor. No, lo que pasa es que hay indiferencia en su vida. Porque claramente ahí viene la máxima de esas frases que repiten, querer es poder. Si se quiere, Dios le capacita y lo hace en usted y a través de usted. Porque Pablo dijo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. He trabajado más que todo, dijo en la carta a los Corintios capítulo 15. Todo eso que hizo Pablo, dice, no lo he hecho yo. Ha sido la gracia de Dios conmigo. Pero este fue un hombre que vivió lejos de la indiferencia. Pero la indiferencia a algunos les está cerrando la puerta de su corazón para el servicio a Dios. No es otra cosa. Indiferencia en su más pura manifestación. En Deuteronomio capítulo 13 dice la palabra de Dios. Versículo 4. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él. ¿Notaron que se repite dos veces la palabra andar y seguir? Mire, una vez dice andaréis, luego dice seguiréis, que es un sinónimo. Al principio dice que en pos de Jehová vosotros andaréis. Y al final dice a él serviréis, y a él, ¿qué es sinónimo, no? Andar y seguir. ¿Ha escuchado usted la gente que dice yo voy a seguir al Señor, pero no lo voy a servir? Eso es imposible. Mire aquí cómo en este versículo junta el seguir, andar al Señor con el servirle. Pero hoy en día hay un concepto raro en los cristianos, ¿no? Yo ando con el Señor, pero no le sirvo. Qué raro, ¿cierto? Si es que precisamente el andar y seguir al Señor nos conduce a servirle.
¿Cómo usted puede andar con el Señor? Usted dice, yo camino con el Señor. ¿Dónde está su servicio? Pero yo ando con el Señor. ¿Ha escuchado eso de los cristianos? ¿Dónde está lo que usted se parece? No, pero yo soy un seguidor del Señor. ¿Y dónde está su servicio? No, pero yo ando en los caminos del Señor, dicen por ahí algunos. Y creen que andar en los caminos del Señor es saberse uno que otro versículo. ¿Anda usted en los caminos de Dios? Ah, sí. ¿Dónde está su servicio? Ah, no. Mire, exactamente entonces. El seguir y andar al Señor es servirle fielmente. Eso es lo que dice Dios. Le dice al pueblo de Israel que a Él serviréis y a Él seguiréis. Nadie puede catalogarse como un verdadero hombre o mujer que sigue, anda en pos de Dios y no le sirve. Ese es un mentiroso. Así. Y por eso Samuel dice, a Él solamente serviréis. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Al llegar a este punto entonces, para vencer la indiferencia, Samuel les dice, y solo a Él servir. ¿Por qué les dice esto? Recuerde que lo que quiere Samuel en ellos es que ellos venzan la indiferencia. Y una de las maneras es preparando el corazón, quitando los ídolos, abandonándolos, todo lo que hemos mirado. Pero hay algo especial en el servir a Dios. ¿Saben qué es? Y alguno me dirá la recompensa. Eso es algo futuro. Pero hay algo muy especial en el servir a Dios. ¿Y sabe qué es? Nos preserva la indiferencia. Por eso les dice, mire, sírvale solo a Él, porque si comienzan a servir a Dios y otra vez a Astarte, ¿qué cree que pasaría con el tiempo? Otra vez volverían a la indiferencia. Él dice, a Él solo servid. Mire versículo 3. Y solo a Él servid. Solo a Dios. Esto es algo que tiene el servicio de maravilloso, nos preserva de la indiferencia. Un verdadero servidor de Dios es imposible que sea indiferente. Y es más, porque es que el mismo servicio nos lleva a la esfera del compromiso, la entrega y la negación al Señor, ¿o no? Pero el que es indiferente no está comprometido con nada. ¿Creen ustedes que puede alguien servir y ser indiferente? Difícil, ¿cierto? Suponga usted el ejemplo de un hombre que es un predicador. ¿Cree usted que ese hombre puede ser indiferente a las cosas de Dios y servir? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a predicar? Y aunque quiera ser indiferente no puede, porque el mismo servicio lo va a llevar a que no sea indiferente. Debe leer su Biblia, debe orar, debe prepararse. Esto tiene de particular el servicio, que el principal bien es para nosotros, porque el mismo servicio nos lleva a crecer, a avanzar. Lo mismo el maestra de escuela dominical, aunque quiera ser indiferente no puede. Porque si le toca la clase, sí o sí debe orar, leer su Biblia. Luego lo saca el servicio de la indiferencia. Y eso es lo que le dice Samuel, sírvanle solo a Él. Porque en el servicio estarán siendo preservados de volver a ese terrible pecado que es la indiferencia. Pero el que no sirve a Dios no tiene compromiso de nada. Entonces puede abandonarse totalmente a la indiferencia. No debo leer la Biblia, no debo orar. El servicio nos preserva entonces. Y el principal bien es para nosotros. El principal bien es para el servidor. No es un favor que hacemos a Dios. El principal bien es para nosotros porque nos mantiene lejos de la indiferencia. Quizás esa es la razón por que usted es indiferente, porque usted no sirve a Dios. Entonces su cristianismo es así, fácil, light, no comprometido. O como llaman los mismos musulmanes, ¿no? Que utilizan mucho esa palabra, los infieles. Esa es una palabra de los musulmanes. Infiel es todo aquel que no es musulmán y que no es practicante del Corán y todo lo demás. Por eso hay muchos infieles entre los cristianos. ¿Por qué? Porque no sirven a Dios. ¿Cómo vencer entonces la indiferencia? Mire lo que dice la Biblia. Es exactamente practicando algo que encierra lo que hemos mencionado en una palabra. Capítulo 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Todo lo que he mencionado se resume en una palabra, arrepentimiento. Cuando ellos entendieron que el asunto de su indiferencia era pecado, hicieron lo que dice el versículo que hemos leído. Se reunieron y dice el versículo que derramaron agua, un tipo de derramar su vida en consagración al Señor. Derramaron agua delante de Jehová, mira, ayunaron, ¿ve? Eso implica un luto, porque el ayuno está mezclado con luto, con dolor, con tristeza. Y ayunaron, y dice allí, y dijeron, contra Jehová hemos pecado. ¿Cómo catalogar entonces la indiferencia? Es un pecado, ¿no? Es un pecado, porque comenzó el capítulo 7 mencionando esa actitud de 20 años dejar el arca en Kiriat Jearim. ¿Cómo puede ser catalogada la indiferencia en el cristiano a las cosas de Dios? No es como dicen algunos, quizás que soy un cristiano de segundo nivel, no. Debe ser catalogado como lo que es, pecado. Y cuando el cristiano entiende eso, dice, contra Dios he pecado. Contra Él he pecado porque he dejado de hacer lo que debería hacer, no estoy comprometido, no estoy consagrado a Él, es pecado. Y ahí entonces junto a eso viene el arrepentimiento. No hay otra forma, hermanos. Esa es la manera para vencer el desánimo. Esa es la manera para vencer la frialdad, la apatía. Esa es la manera para pasar la página y dejar de lado la indiferencia. Piénselo y verá que hay muchos cristianos viviendo de manera muy similar
al pueblo de Israel. Y detrás de todo eso se aprecia y se deja ver la indiferencia que hay en ellos. ¿Qué actitud tomará usted? Ojalá fuera la del pueblo de Israel. Derramar hoy delante de Dios su corazón y decir: Señor, contra ti he pecado, he sido indiferente. De lo contrario, vuelve otra vez a caer en el círculo de la indiferencia. Quizá alguno después de este mensaje salga más indiferente que antes. No es el fin del mensaje, pero puede pasar. Pero ojalá fuera de que este mensaje produjera el efecto que hizo en el pueblo de Israel. Reunidos estamos, derramar el corazón delante de Él y decir: Señor, contra ti he pecado, he sido un indiferente o una indiferente, perdóname. Solo así habremos vencido la indiferencia, que es un grave pecado ante Dios. Meditemos en esto. ¿Hay indiferencia en su vida? Piensen en eso. La indiferencia toma muchas manifestaciones. Y una de ellas es lo que hacemos con Dios, con su palabra, con la oración, con el reunirnos, congregarnos. Esas son evidencias, si somos indiferentes o no. ¿Está consciente usted de que quizá la indiferencia es porque su corazón no es recto para con Dios? Porque necesita usted abandonar, quitar. Quizá hay ídolos en su vida. Cosas que están delante del Señor, que están robándole el primer lugar a Él. Para el pueblo eran los dioses ajenos, Astarot. Pero cada uno tenemos que tener nuestra propia indiferencia delante del Señor en este día. ¿Qué cosas hay que atender en usted? Permita que Dios a través de este mensaje haya preparado su corazón, como lo hizo con el pueblo de Israel, para que pueda haber hoy arrepentimiento en su vida y decir: Señor, realmente soy un indiferente. Soy carente de compromiso, de fidelidad a ti. Amado Dios, Señor nuestro, una vez más venimos delante de ti. Gracias, Señor, por escudriñarnos a través de tu palabra. Y es cierto, Señor, podemos caer como el pueblo de Israel en la indiferencia. Acumular, Señor, años sin preocuparnos por las cosas tuyas. Para el pueblo de Israel fueron 20 años, olvidándose del arca del pacto. Tu presencia, tu morada, la comunión con ellos. Perdónanos, Señor, si hemos caído en el pecado de la indiferencia. Prepara nuestro corazón, Señor, que podamos tomar decisiones en este día. Ayúdanos a vencer la indiferencia. Cambia nuestras actitudes. Que podamos consagrarnos a ti. Danos un corazón, Señor, que te ame, que ame tu palabra. Coloca en nosotros un firme y fuerte deseo de servirte, de andar, Señor, en tus caminos, de tener un celo, una pasión por tu palabra, por la oración. Y te ruego, Dios, por aquel que quizás, Señor, ha caído en la indiferencia, que le ayudes en esta hora, que tu Espíritu Santo le redarguya y le haga ver la gravedad, Señor, de su pecado, que le haga ver, Señor, el terrible camino de la indiferencia. Ayuda, Señor, a tu pueblo en este día una vez más consagrarse a ti, que derramemos nuestro corazón ante ti. Y gracias porque nos permite, Señor, una vez más, retomar nuestras convicciones, retomar nuestras decisiones ante ti. Gracias por tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.